A veces, el silencio entre un hombre y una mujer dice más que cualquier palabra, no porque falten cosas que decir, sino porque hay cosas que solo se sienten, cosas que no pueden traducirse en frases. En esos silencios, en esos espacios donde el alma respira sin hablar, ocurre algo que muy pocos entienden, el poder del toque. El toque físico que los hombres anhelan, pero que casi nunca confiesan. No porque no sepan lo que quieren, sino porque en su mundo, admitirlo se siente como una debilidad. Ellos han aprendido desde niños que ser fuerte es callar, que sentir es peligroso, y que pedir afecto es una herida abierta. Pero en lo más profundo, cada hombre, por más impenetrable que parezca, anhela la simple magia de un toque sincero. No hablo solo del deseo o la atracción, hablo de ese contacto que le dice al corazón estás seguro, ese roce que calma la mente y silencia los demonios interiores. Una mujer que entiende esto no lo usa como arma, sino como espejo. Porque el toque no es solo piel, es presencia. Es la forma en que la energía de uno se filtra en la del otro. Es el lenguaje invisible que dice, te veo. No como el mundo te ve, no como tú finges ser, sino como eres cuando nadie te mira. Y cuando un hombre siente ese tipo de toque, ese que no busca, sino que encuentra, algo en él cambia. De pronto, su coraza se agrieta. No porque haya sido derrotado, sino porque ha sido comprendido. El toque físico que él ansía no es solo deseo, es redención. Es una pausa en la guerra interna que libra cada día. A veces basta un toque en el hombro, una mano que descansa sobre la suya, una caricia que no promete nada, pero lo dice todo. Porque para un hombre, ser tocado sin ser juzgado es sentir que, por un instante, su alma puede respirar. El mundo le exige dureza, resultados, frialdad, pero el cuerpo recuerda lo que el corazón necesita, y esa necesidad es simple, contacto humano, conexión verdadera. Cuando una mujer toca a un hombre con intención, con presencia, despierta algo dormido en él. No se trata del cuerpo, sino del alma detrás del cuerpo. Ese toque tiene el poder de desarmar su orgullo y sanar su miedo. Pero no todas las mujeres pueden hacerlo. Se necesita madurez emocional, intuición, y sobre todo, una calma interior que no busque controlar, sino comprender. Porque el toque físico no es un acto, es un mensaje. Y los hombres, aunque no lo digan, leen ese mensaje con el alma. Ellos sienten la diferencia entre una mano que busca atención y una que ofrece paz. Saben cuándo un abrazo es refugio y cuándo es una estrategia. Y por eso, cuando una mujer toca con autenticidad, él no lo olvida. Puede olvidar palabras, promesas, incluso rostros, pero no olvida cómo se sintió en ese instante. Hay un mito que dice que los hombres son simples, pero quien mira más profundo entiende que no hay nada simple en un corazón que ha aprendido a ocultarse. La psicología femenina puede descifrar ese lenguaje oculto si aprende a observar sin miedo. Detrás de cada mirada distante hay un deseo de ser comprendido. Detrás de cada gesto frío hay una súplica silenciosa, tócame, pero no con las manos. Tócame con tu comprensión. Y ahí es donde muchas conexiones se rompen. Porque confundimos el toque físico con la posesión, el contacto con el control, la cercanía con el poder. Pero el toque que los hombres anhelan no somete, libera. Es el toque que no exige, solo ofrece. Que no busca respuesta, solo conexión. Y esa conexión no ocurre entre cuerpos, ocurre entre almas que ya se reconocían desde antes de tocarse. Imagina un hombre que siempre tuvo que ser fuerte, que aprendió a no llorar, a ocultar su tristeza detrás de logros, a fingir seguridad cuando por dentro se siente vacío. Ese hombre no necesita una mujer perfecta, necesita una presencia que no lo juzgue cuando su vulnerabilidad asoma. Necesita un toque que le diga puedes descansar aquí. Porque el cuerpo humano guarda memorias de los lugares donde fue bienvenido, y olvida rápido los sitios donde fue usado. Y cuando una mujer logra comprender esto, su toque se convierte en terapia. No porque cure lo que está roto, sino porque le recuerda al hombre que no todo en él está roto. Hay una diferencia entre tocar para poseer y tocar para sanar, entre acariciar un cuerpo y sostener un alma. El hombre que ha sido tocado así, cambia. Su forma de amar cambia, su mirada cambia, su energía se vuelve más suave, más centrada. Porque, por primera vez,
Alguien le permitió ser humano. El problema es que en esta sociedad confundimos la sensibilidad con debilidad. Nos enseñaron a correr de lo que nos hace sentir. Pero la psicología nos revela algo distinto. El contacto físico libera oxitocina, calma el sistema nervioso, reduce la ansiedad. No es solo romanticismo, es biología emocional. Y los hombres, aunque raramente lo admitan, están igual de hambrientos de ese contacto como las mujeres, quizá incluso más, porque se les ha negado. Una caricia en el momento correcto puede detener una tormenta interna. Un abrazo sincero puede romper años de silencio emocional. Pero hay algo aún más poderoso que el toque mismo, la intención detrás de él. Porque el cuerpo reconoce la energía auténtica. Puedes mentir con palabras, pero no con el toque. Si tus manos tocan desde el miedo, él se cerrará. Si tocan desde la necesidad, él sentirá presión. Pero si tocan desde la calma y la empatía, él sentirá hogar. Y cuando un hombre siente hogar en una mujer, no la busca solo por deseo, la busca porque su alma se siente segura. Esa seguridad no se crea con belleza ni con seducción, sino con presencia. Con esa forma sutil en que una mujer dice con su energía, no necesitas ser perfecto aquí. Eso, más que cualquier toque, es lo que lo atrae. Porque en un mundo donde todos lo empujan a rendir, ella lo invita a ser. Los hombres anhelan el toque físico no porque busquen placer, sino porque buscan alivio. Buscan sentirse humanos en un mundo que los obliga a ser máquinas. Y cuando una mujer logra entender eso, deja de competir y comienza a conectar. Deja de querer demostrar su valor y empieza a ofrecer su calma. Y en esa calma, él encuentra la libertad que no sabía que buscaba. Muchos hombres nunca lo admitirán, pero detrás de su deseo físico hay un deseo más profundo, el deseo de ser comprendidos sin palabras, de sentir que alguien los toca no para obtener algo, sino para verlos. Por eso, los hombres recuerdan no a quien los tocó más, sino a quien los tocó mejor. No en la piel, sino en la esencia. Y si alguna vez un hombre se aleja después de haber sido tocado así, no es porque no sintió, es porque sintió demasiado. Porque el toque auténtico despierta lo que estaba dormido, y no todos están listos para enfrentarlo. A veces, el alma reconoce el amor antes que la mente, y eso puede asustar. Pero el toque, una vez dado desde la verdad, nunca se pierde, permanece. Aunque los cuerpos se alejen. Lo que las mujeres deben entender es que ese poder no se usa, se honra. No se toca para controlar, se toca para liberar. No se toca para marcar territorio, se toca para recordar humanidad. Cada toque puede ser un espejo que muestra quién eres y qué energía llevas dentro. Si tocas con ansiedad, si tocas con miedo, eso se transmite. Pero si tocas desde el amor y la comprensión, incluso el silencio se convierte en consuelo. El toque físico que los hombres anhelan no es el del cuerpo perfecto, sino el de la energía tranquila. No buscan una mujer que los excite, sino una que los serene. No buscan fuego, sino equilibrio. Y eso, curiosamente, es lo que más los enciende. Una mujer que no quiere poseerlos, sino comprenderlos. El cuerpo puede mentir, pero la vibración no. Hay mujeres que tocan desde el ego, y hay mujeres que tocan desde el alma. Y los hombres, aunque no siempre puedan explicarlo, sienten la diferencia. Uno de esos toques se olvida al amanecer, el otro deja huellas que ni el tiempo borra. Y así, poco a poco, comprendemos que el toque físico es un puente, no un fin. Es la manera más silenciosa de decir, estoy aquí contigo. Los hombres que más anhelan ese toque son los que más lo temen, porque saben que, una vez que lo sientan, no podrán volver a fingir indiferencia. Es el tipo de contacto que derrite muros, que revela heridas, que despierta memorias que creían enterradas. Por eso, cuando una mujer toca con conciencia, se convierte en algo más que una presencia. Se convierte en un lugar. Y ese lugar no se encuentra en ningún mapa, porque está hecho de energía, comprensión y alma. Y ahí, en ese espacio donde la mente se rinde y el alma se entrega, es donde comienza el verdadero entendimiento entre lo masculino y lo femenino. Cuando un hombre siente por primera vez la profundidad de un toque auténtico, algo en él se rompe, pero no para destruirse, sino para transformarse. Lo que una vez fue coraza se convierte en piel viva, lo que antes era silencio se vuelve comprensión. El contacto genuino despierta memorias dormidas, de una infancia donde tal vez el afecto era escaso,
de momentos donde el cariño se medía por resultados y no por presencia. Y en ese instante, sin saberlo, el hombre comienza a recordar lo que significa sentirse visto sin condiciones. No todos los hombres saben cómo sostener esa sensación. Algunos la rechazan, otros la temen, porque la vulnerabilidad es un idioma que se les prohibió hablar. Pero cuando la mujer que está frente a ellos no los presiona ni los juzga, sino que simplemente está, ocurre un milagro silencioso. El alma de él empieza a confiar, no en ella solamente, sino en la vida misma. La psicología humana es compleja, pero en su núcleo, todos buscamos lo mismo: pertenecer sin tener que fingir. El hombre, en particular, ha sido moldeado para creer que su valor depende de su fortaleza, de su control, de su capacidad para mantenerse entero. Sin embargo, el toque físico que verdaderamente anhela no es el que alimenta su ego, sino el que le recuerda que no necesita ese escudo todo el tiempo. Una caricia en el momento justo puede decir más que 1000 frases motivacionales. Puede decir, te entiendo, aunque no hables. Puede decir, no tienes que demostrar nada ahora. Esa simple acción puede derribar muros que años de diálogo nunca lograron mover. Porque mientras la mente razona, el cuerpo siente, y el cuerpo no miente. La conexión emocional que surge del contacto consciente no es debilidad, es un acto de valentía compartida. Es una rendición de dos almas que se reconocen más allá del ruido del mundo. Cuando un hombre se permite sentir ese nivel de conexión, algo en su psique se reorganiza. Su energía se vuelve más estable, su mirada más clara, su presencia más humana. Ya no necesita imponerse para sentirse respetado. Aprende que la verdadera fuerza está en la calma. Y ahí ocurre algo que muchas mujeres no ven. Cuando un hombre es tocado con ternura y respeto, se convierte en un reflejo de esa energía. Empieza a hablar con más suavidad, a escuchar con más atención, a dar sin temor. La energía femenina que no busca dominar, sino equilibrar, despierta en él la masculinidad sana que estaba dormida. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que los hombres solo buscan placer físico, pero la realidad es que el placer emocional es el que realmente los marca. El contacto físico es solo la superficie, lo que buscan es significado. Buscan sentirse elegidos, no por lo que hacen, sino por lo que son cuando nadie los observa. Buscan una conexión que no se apague con el tiempo, porque no se sostiene en la pasión, sino en la comprensión. En la psicología masculina, el tacto puede ser una puerta hacia la sanación. La piel es el primer lenguaje que aprendemos, incluso antes de hablar. El contacto nos enseña seguridad, afecto, pertenencia. Pero cuando ese lenguaje se silencia, cuando los hombres crecen sin tocar ni ser tocados de forma genuina, su cuerpo empieza a olvidar cómo se siente la calma. Por eso, muchos se vuelven duros, reactivos, fríos. No porque no tengan corazón, sino porque lo protegen de un vacío que ni siquiera saben nombrar. El toque auténtico, entonces, no solo les recuerda que son dignos de amor, les enseña cómo volver a confiar. Y esa confianza se traduce en cada área de su vida, en cómo trabajan, en cómo aman, en cómo se enfrentan a sus miedos. Cuando un hombre experimenta un toque que nace del respeto y la empatía, su mente deja de luchar contra el mundo por un momento. La tensión en su cuerpo baja, y con ella, su ansiedad, su ira, su prisa. Siente que puede respirar sin estar a la defensiva. Eso es lo que muchas veces las mujeres no comprenden del todo, el poder que tienen no para cambiar a un hombre, sino para recordarle quién es cuando no está en guerra consigo mismo. No se trata de salvarlo ni de ser su refugio permanente, se trata de ofrecer una energía que le permita descansar emocionalmente. Porque todos los hombres, incluso los más fuertes, anhelan un espacio donde no necesiten ser héroes. El toque físico es, en ese sentido, un lenguaje del alma, una forma de decir, te reconozco. No hace falta palabras, ni gestos grandiosos. A veces, basta con estar cerca, con mantener la mirada, con mostrar calma cuando él está en caos. Ese es el toque invisible que más anhelan, la presencia que no invade, pero sostiene. Con el tiempo, un hombre que ha sentido ese tipo de conexión empieza a cambiar la forma en que ama. Ya no busca la validación inmediata ni la conquista superficial, busca profundidad, busca reciprocidad emocional. Empieza a entender que amar no es poseer, sino acompañar, que tocar no es dominar, sino conectar. Y entonces,
la relación se convierte en un viaje compartido hacia la autenticidad. Pero para que este tipo de conexión exista, la mujer también debe conocerse a sí misma. No puede ofrecer calma si vive en tormenta, no puede ofrecer comprensión si no ha aprendido a escuchar su propia voz. Porque el toque que sana no viene del deseo de ser necesaria, sino de la plenitud de saberse suficiente. Cuando una mujer se toca a sí misma con amabilidad en pensamiento, en palabra, en acción, su energía se transforma. Y desde esa energía, su presencia se vuelve medicina para quienes la rodean. El hombre, al sentir esa energía, responde naturalmente. No porque ella lo seduzca, sino porque lo inspira. Porque en un mundo donde todos buscan atención, encontrar a alguien que ofrece paz es irresistible. No importa cuán fuerte sea, cuán orgulloso, cuán distante, todo hombre anhela, en el fondo, poder bajar la guardia. Y cuando lo hace, cuando finalmente permite ese tipo de cercanía, algo extraordinario ocurre. Empieza a verse con nuevos ojos. Deja de definirse por lo que perdió o por lo que teme, y comienza a valorarse por lo que siente capaz de dar. La ternura que recibe se convierte en fuerza. Y así, el ciclo se completa. Lo que comenzó como vulnerabilidad se convierte en poder interior. La psicología moderna llama a esto regulación emocional a través del vínculo. Pero más allá de los términos, lo que realmente sucede es alquimia emocional. Dos energías que se encuentran en autenticidad se transforman mutuamente. Y lo más hermoso es que ninguno de los dos pierde poder, ambos lo amplifican. La mujer no se debilita al ofrecer empatía, se vuelve más sabia. El hombre no se vuelve menos masculino al mostrarse vulnerable, se vuelve más completo. En la quietud de un toque sincero, ambos recuerdan algo esencial: el amor no es ruido, es silencio compartido, no es promesa, es presencia, no es posesión, es reconocimiento. Y es ese reconocimiento el que sana las heridas más antiguas, las que no se ven pero gobiernan nuestra forma de amar. Porque en realidad, los hombres no temen al amor, temen a lo que el amor les exige: mostrarse sin máscaras. Pero cuando una mujer toca su alma antes que su cuerpo, le demuestra que ser visto no tiene por qué doler, que mostrarse humano no es fallar, que la ternura no es un riesgo, sino un retorno a la verdad. La conexión física, cuando nace desde esa conciencia, se convierte en un lenguaje espiritual. Ya no se trata de yo te doy y tú me das, sino de estamos aquí, completos, presentes. En ese estado, el tiempo parece detenerse. No hay pasado que duela ni futuro que asuste, solo el presente absoluto de dos energías que se comprenden. Y es ahí donde la verdadera psicología del amor toma forma. No en teorías ni en consejos, sino en la experiencia de sentirse realmente acompañado. Un hombre que ha experimentado eso ya no puede amar igual, porque ha entendido que el toque más poderoso no viene de las manos, sino del alma. Cuando ella se va, puede doler, pero el aprendizaje permanece. Porque ese tipo de contacto deja huellas invisibles, marcas en el alma que le recuerdan lo que es la conexión genuina. Y aunque pase el tiempo, aunque otros rostros aparezcan, siempre habrá una parte de él que sabrá distinguir lo superficial de lo verdadero. Así, el toque físico que los hombres anhelan no es un capricho ni una necesidad egoísta, es una puerta hacia la autenticidad, una llamada silenciosa a regresar al corazón. Y quien aprende a responder a esa llamada, ya sea hombre o mujer, comienza a vivir desde un lugar más consciente, más compasivo, más real. A veces creemos que entendemos a los hombres porque los observamos desde fuera, su seguridad, su silencio, su forma de caminar por el mundo con la cabeza alta. Pero si escuchas más allá de lo visible, si te detienes en el ritmo silencioso de su respiración, descubres que dentro de ellos hay una historia que rara vez cuentan, una historia hecha de resistencia y de anhelos que no se atreven a pronunciar. Porque un hombre no suele decir necesito que me abraces, aunque lo necesite no suele confesar quiero sentirme seguro, aunque cada parte de su cuerpo lo pida en silencio. Crecen en un mundo que les enseña que la fortaleza significa silencio, que las lágrimas son debilidad y que el deseo de ternura es algo que debe esconderse. Y sin embargo, el cuerpo no miente. El cuerpo recuerda, anhela, busca sin palabras aquello que le devuelva paz. Por eso, cuando un hombre siente un toque auténtico, algo dentro de él se despierta. No es un deseo físico cualquiera, es una necesidad emocional profunda,
una llamada que su mente había aprendido a ignorar. El toque que él anhela no tiene que ver con la pasión desbordada ni con la conquista. Es algo más sutil, más antiguo. Es la sensación de ser visto y aceptado sin juicio. Es la caricia que no exige, que no pide nada a cambio, que simplemente existe. Esa es la clase de contacto que puede desarmar incluso al corazón más endurecido. Cuando una mujer toca con intención, cuando lo hace desde la calma y la comprensión, él siente algo que el mundo exterior rara vez le permite sentir: seguridad. Una seguridad que no viene del control ni del poder, sino de la conexión. Es una seguridad emocional que le dice: no tienes que ser invencible ahora. Puedes descansar aquí. A veces basta con la ligereza de una mano sobre el brazo, un gesto sencillo que dice estoy contigo. No hay palabras, no hay explicación, solo presencia. Y en esa presencia él puede respirar, como si el peso del mundo por un momento se hiciera más liviano. Porque lo que más anhelan los hombres no siempre es amor romántico, sino alivio. Alivio del esfuerzo constante de parecer fuertes. En esos instantes, la psicología se une con la emoción. El contacto libera en el cuerpo hormonas que traen calma, pero también libera recuerdos. Recuerdos de cuando el afecto era sencillo, de cuando no hacía falta merecerlo. Y eso puede ser abrumador. Por eso, muchos hombres se cierran cuando sienten algo verdadero, no porque no lo quieran, sino porque temen no saber sostenerlo. Pero cuando una mujer entiende esa fragilidad, no como debilidad, sino como humanidad, se convierte en un espejo donde él puede verse sin máscaras. El toque físico, entonces, se transforma en un lenguaje más profundo. No se trata de la piel, sino de la energía que atraviesa esa piel. Cuando ella toca con empatía, él no solo siente su mano, siente su alma. Y eso deja huellas invisibles que no se borran. El toque que los hombres realmente desean es el que no los hace sentir presionados a ser algo. El toque que no los mide, que no los corrige, que no los compara con una versión ideal de sí mismos. Quieren un toque que los acepte tal como son, con su historia, con sus heridas, con su silencio. Porque dentro de cada hombre hay un niño que alguna vez quiso ser abrazado sin tener que ganárselo. Muchos hombres cargan cicatrices emocionales que nadie ve. Las esconden detrás del trabajo, de la lógica, del humor o del silencio. Pero cada vez que una mujer los toca con respeto, sin juicio, esas cicatrices se suavizan. Tal vez no sanan del todo, pero dejan de doler. Porque el cuerpo empieza a entender que ya no está solo, que puede confiar otra vez. Esa confianza es el puente hacia una conexión más profunda. No solo entre un hombre y una mujer, sino entre dos almas que se reconocen en su vulnerabilidad. Y es ahí donde el toque físico se vuelve algo sagrado, una forma de recordar que somos humanos, que necesitamos sentirnos cerca, que no podemos vivir eternamente defendidos del mundo. Hay hombres que nunca lo admitirán, pero detrás de su necesidad de contacto físico hay un deseo más profundo, el deseo de ser comprendido sin tener que explicarse. Quieren que alguien los mire sin intentar arreglarlos, que los toque sin pedirles que cambien. Porque lo que realmente calma a un hombre no es la atención constante, sino la sensación de que no necesita fingir. El mundo les enseña a actuar, a rendir, a conquistar. Pero muy pocos les enseñan a recibir. Y recibir un toque auténtico, un gesto de ternura sin condiciones, es uno de los actos más transformadores que pueden vivir. Cambia la forma en que se perciben a sí mismos, la forma en que se relacionan con los demás, incluso la forma en que aman. En el fondo, todo hombre busca lo mismo: un espacio donde su silencio no sea un problema, donde su vulnerabilidad no sea vergüenza. El toque físico puede ser ese espacio, una pausa dentro del ruido, una forma de decir sin palabras aquí estás a salvo. Y cuando él siente eso, cuando realmente lo siente, algo dentro de él se rinde, pero no como derrota, sino como descanso. La psicología explica que el contacto humano activa zonas del cerebro vinculadas con la confianza y la empatía. Pero más allá de la ciencia, hay algo espiritual en ello. Un toque puede reconectar a un hombre con su propia humanidad. Puede recordarle que no tiene que cargar el mundo solo, que también merece suavidad. Y cuando un hombre recibe ese tipo de toque, empieza a reflejarlo. Su energía cambia. Su manera de hablar, de mirar, de actuar,
se suaviza. No porque se debilite, sino porque ya no necesita demostrar su fuerza todo el tiempo. Empieza a dar desde la calma, no desde la defensa. Y eso transforma las relaciones a su alrededor. Pero para que eso ocurra, la mujer también debe estar presente. No presente físicamente, sino emocionalmente. Porque un toque sin presencia se siente vacío. Lo que los hombres perciben no son solo las manos, sino la intención detrás. Si ella toca con ansiedad, él siente tensión. Si toca con ternura, él siente hogar. Por eso, la calidad emocional de un toque importa más que su duración o su forma. Cuando una mujer logra tocar desde la serenidad, crea algo más grande que un gesto, crea conexión. En ese instante, él no siente que alguien lo está observando, sino acompañando. Y ese tipo de compañía se convierte en un bálsamo contra la soledad. Porque, aunque nunca lo digan, muchos hombres viven acompañados pero se sienten solos. La soledad masculina no siempre se esconde detrás de la productividad y la rutina. Pero el cuerpo la siente. Y el toque auténtico es, muchas veces, la única cosa capaz de romper ese aislamiento. No con grandes gestos, sino con presencia silenciosa. Una mano que no busca, que no exige, que simplemente existe al lado. Y entonces ocurre algo que no puede forzarse. Él empieza a abrirse. Tal vez hable, tal vez no. Tal vez solo respire más profundo. Pero ese pequeño cambio es el comienzo de una transformación interior. Porque el toque no cura por sí solo, abre la puerta para que él se cure a sí mismo. Por eso, el toque físico que los hombres anhelan no es una caricia cualquiera. Es una llave. Una llave que abre la puerta del alma que lleva demasiado tiempo cerrada. Y solo puede abrirse con algo real: empatía, calma, honestidad. No con manipulación ni deseo de control, sino con la simple verdad del estar presente. Cuando eso sucede, el hombre recuerda algo esencial: que no está roto, que solo estaba endurecido por el miedo, que debajo de toda su coraza hay ternura, sensibilidad, capacidad de entrega, y que no necesita esconderlas más. Porque cuando se siente comprendido, ya no tiene miedo de mostrarse. Esa es la magia del toque físico desde la conciencia. Transforma la percepción que un hombre tiene de sí mismo. Le devuelve su humanidad. Y una vez que la recupera, cambia la forma en que se relaciona con el mundo. Ya no busca amor como escape, sino como elección. Ya no busca tocar para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. Y todo eso puede comenzar con algo tan simple como una caricia en silencio. Una caricia que no intenta explicar nada, que no quiere poseer, que no espera resultado. Solo existe, y en su sencillez, contiene todo el poder del universo. El poder de recordar que no estamos solos, que sentir no es peligroso, que amar sin miedo todavía es posible.